niños, humildemente nos postramos a tus pies, reconociendo que no tenemos sabiduría, no sabemos, Señor, en nosotros nada. El pecado, Señor, nos ha vaciado totalmente de todo lo que es bueno. Por eso, Señor, te necesitamos tanto. Necesitamos tu Espíritu, necesitamos a Jesús. Suplicamos, Padre, de que al encontrarnos contigo en tu palabra, tú, Señor, derrames tu sabiduría sobre nosotros, como está escrito. Si a alguno les falta sabiduría, que le pida a Dios, el que le dará sin reproche y abundantemente. Así que es con fe que pedimos, sabiendo que tú cumplirás tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar el mensaje a Tiatira. Mensaje a Tiatira, Apocalipsis capítulo 3, versículos 18 en adelante. Vamos a leer todo el mensaje. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que se llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, por lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí con la iglesia de Tiatira llegamos a la época del oscuranticismo, entre los años 538 al año 1517, que fue el tiempo del reinado papal. Reinado papal va por 1260 años, desde el año 538 al año 1798. Pero la iglesia de Tiatira va hasta el 1517 por el hecho de que viene después del periodo de Sardis, que es la época de la iglesia de la Reforma. Pero este es el periodo en el cual el cristianismo vio su profundidad más oscura. Como vimos, la iglesia ya se dividió en dos grupos. Con Pérgamo, la iglesia está dividida en dos grupos: aquellos que son fieles y aquellos que son infieles. Pero aquí la apostasía se va a ahondar, se va a profundizar mucho hasta llegar, dice, hasta las profundidades de Satanás. Y ese es el catolicismo. Entonces, vamos a ir al versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, los líderes de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Ojos de fuego y bronce bruñido, dos símbolos de purificación de la palabra de Dios, dos símbolos de la acción de Dios, de investigar nuestras acciones. Dios no ignora, Dios no cierra sus ojos al mal. Es muy paciente, muy misericordioso, pero llega el momento en que Él juzga. Y el mensaje a Tiatira tiene
palabras bastante duras, bastante duras. ¿Por qué duras? Porque Dios está tratando de despertar a su iglesia. Y nuevamente la descripción de Jesús en el versículo 18 viene de la visión que Juan tuvo en el capítulo 1. Fue allá donde Juan vio a Jesús con ojos de fuego y pies como bronce bruñido. Los ojos son la posición del lugar del altar del incienso, y los pies de bronce bruñido son el altar del sacrificio. ¿Se acuerdan que lo vimos aquello? Entonces, se está refiriendo aquí, ¿no?, al sacrificio y a la intercesión de Cristo Jesús, que son los dos ataques máximos de la Iglesia Católica a Cristo. Uno, el hecho de que Cristo está siempre crucificado en el catolicismo, y lo otro, que se ha reemplazado su intercesión, su obra de intercesión, por un sistema humano. Y se ha reemplazado el sacrificio de Jesús con la misa, donde a Cristo se lo sacrifica en teología católica cada vez que la misa se celebra. Cristo muere, el sacerdote tiene el poder cuando él pronuncia las palabras sobre la hostia. Él ha vuelto aquella hostia en la carne y la sangre de Jesús, y cuando el católico come aquello, entonces él está comiendo el sacrificio de Jesús. Cristo ha sido nuevamente sacrificado. Así que esos dos aspectos, los pies y los ojos, refiriéndose a los grandes engaños católicos. Esto suena duro, pero es verdad. El sistema católico no es un sistema cristiano. Cristo claramente lo muestra aquí. Y lo vimos en Pérgamo. El cristianismo cayó, se unió al paganismo, adoptó filosofía griega, y con ello entonces, y se apoderó del poder de los reyes. Como no tenía ya el poder del Espíritu Santo, entonces usó a los reyes para enforzar sus dogmas, perseguir a los hijos de Dios. Entonces es un sistema totalmente caído y fue totalmente posesionado por Satanás. Así que el catolicismo no es cristianismo en ninguna manera. Si ustedes vienen al capítulo 18 del Apocalipsis, el último mensaje que se da al mundo, y es una predicación contra Babilonia, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Así que ha llegado a ser una habitación de demonios, y el catolicismo llegó a ser el centro de la actividad satánica durante la Edad Media. Y cuando uno ve el daño que el catolicismo ha hecho alrededor del mundo en representar al verdadero cristianismo, es terrible. Cuando el mundo piensa en el cristianismo, ellos piensan en el catolicismo. Por ejemplo, aquí aquí el australiano le tiene tirria a las iglesias, y uno le pregunta por qué, y la respuesta es sencilla. Se refieren a los sacerdotes y a las monjas, porque se le ha sacado mucho al aire los abusos de los niños endémicos en la Iglesia Católica, tremendos abusos. Entonces se presenta al cristianismo como el catolicismo. El catolicismo se lava eso, no le importa aquellas cosas, no se reforma, no castiga a sus sacerdotes, solamente por aquí y por allá lo hace, porque es calculado por Satanás para destruir al verdadero cristianismo. Mientras más auge tiene el catolicismo, menos poder tiene el cristianismo en aquellas naciones. Entonces ha sido un arma
muy, muy afilada que Satanás ha usado para destruir el verdadero cristianismo, destruir el carácter de Dios, destruir el carácter de Cristo, el mensaje del evangelio. Y Dios levantó a la iglesia adventista para predicar, para protestar en contra del catolicismo. Esa es una de las razones por las cuales existimos. Tristemente ahora lo vemos como no es popular hablar de esto dentro de la iglesia, ¿no? Se ofenden los pastores, se ofenden los miembros. Todo amor, amor, amor. No, pues el verdadero amor es hablar la verdad, es predicar aquello que el Señor nos ha dado. No hemos de tratar con desdén a los amigos católicos, porque entre ellos se encuentran muchos hijos de Dios que aman al Señor de todo corazón. Y ni tampoco hemos de primero que nada hablarle de estas cosas, pero eventualmente hemos de comunicar aquello que es verdad. ¿Saben ustedes que fue la iglesia adventista en Sudamérica y Centroamérica que llevó a que la iglesia católica perdiera el poder? Pero le costó la vida a muchos adventistas en Centroamérica, México, Sudamérica. Muchos adventistas misioneros murieron por distribuir el libro, el conflicto de los siglos. Si ustedes se han dado cuenta, en Sudamérica y en Centroamérica el conflicto de los siglos tiene muchos títulos. ¿Por qué tiene muchos títulos? Es porque cuando se prohibía el país, prohibía la distribución del conflicto de los siglos, la iglesia lo introducía con otro nombre. En aquellos tiempos la iglesia tenía agallas, ahora hemos perdido las agallas. Y se enviaban misioneros a distribuir el conflicto de los siglos. Y el conflicto de los siglos se distribuyó por millones de copias. Y eso llevó en gran manera a preparar que perdiera el catolicismo su poder en Sudamérica y Centroamérica. Gobernaba con puño de hierro el catolicismo. Y Dios usó a nuestra denominación para hacer que cayera. Entonces abrieron las puertas. ¿Sabían ustedes que en el Ecuador la Inquisición duró hasta el año 1973? Mi papá estaba en Ecuador cuando cayó el gobierno católico y entró el gobierno militar, 73, 74, por ahí era, 72. Y se abrieron las catedrales y permitieron que la gente entrara a los sótanos de las catedrales y de las iglesias católicas a ver dónde se torturaba a los liberales políticos y a los protestantes hasta el año 1970 y tanto. Así que gobernaban, regían Sudamérica y Centroamérica con puño de hierro. Muy bien. Versículo 19. Yo conozco tus obras. Y aquí le está hablando, si ustedes vienen al versículo 24, se van a dar cuenta que aquí hay un remanente. Lo positivo del mensaje se le está dando a este remanente. Dice el versículo 24, pero a vosotros y a los demás en Tiatira. La palabra demás en español es la misma palabra que en Apocalipsis 12:17 se traduce remanente. 12:17. Dice en el 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto o remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces hay un remanente fiel dentro de Tiatira. Y a ellos es a quien se les envía el mensaje de positivo, pero ahí está. Luego está la prostituta Jezabel dentro de Tiatira, y a ella Jesús no tiene nada positivo que decirle. Dice, yo conozco tus obras y tu amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Así que se ve aquí que hay una ascendencia de obras y de luz. Tiatira llega hasta lo más bajo de la oscuridad y comienza a crecer, y así fue. La historia es oscura, es triste. Durante la época de Pérgamo se divide la iglesia, los fieles se van a las montañas, se escapan a las montañas de Europa, a los lugares desolados, porque saben lo que viene. Ellos están esperando que se levante el poder del anticristo.
Y entonces entre ellos se encuentran los valdenses en Italia, los albigenses en Francia, los hugonotes en Francia y en España, que, ¿cómo se llama?, mantuvieron la antorcha de la verdad durante la época del oscuranticismo. Yo tuve el privilegio de ir a Italia y visitar el Valle de los Valdenses, y es algo maravilloso porque están, ¿cómo se llama?, es un valle pequeñito en el medio de los Alpes, y cómo vivían, cómo crecían sus hortalizas y todo, es maravilloso verlo. Y tenían ellos una universidad, se podría decir así, eran edificios hechos de piedra, y ahí era donde ellos entrenaban sus pastores. Y ellos tenían la Biblia en los lenguajes originales que se había perdido en Europa. Ellos tenían la Biblia en griego y tenían la Biblia en hebreo. Y el gran don, cuando comenzó la reforma y ellos escucharon que había un gran movimiento de reforma en Europa, ellos le otorgaron como don a la reforma la Biblia en los lenguajes originales. Entonces, ellos son el remanente, y miren las palabras que los describen. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe. Así que tenían una fe que obra por amor. Así que ellos tienen la fe primitiva. Eso es lo que está apuntando. Esto los está guiando a la fe primitiva que Dios le dio. Ellos tenían fe primitiva y servicio. Así que, ¿cómo se llama? Vivían para servir a su semejante. Y paciencia, mucha paciencia, porque murieron muchos. A los albigenses se los destruyó casi totalmente. A los hugonotes tuvieron que arrancar e irse a Alemania. Y allá ellos formaron la predicación del evangelio, levantó a los moravios, que fueron un grupo de protestantes que se levantaron y tenían una vida muy, muy piadosa. Ellos fueron los que dieron el mensaje a los hermanos que comenzaron ¿cómo se llama?, el metodismo. Y de ellos viene el adventismo. Entonces es lindo ver cómo el Señor hace las cosas. Los valdenses sobrevivieron, pero el papado casi los destruyó a todos. Ellos tuvieron que abandonar sus valles porque vino una cruzada muy, muy grande durante la época de la Reforma. Vino una cruzada grande, entonces ellos abandonaron los valles y cruzaron al otro lado hacia Francia, se escondieron en el otro lado, y luego en el año 1600 y tanto volvieron, se llama el Gran Retorno, y volvieron a poblar los valles, y ahí el Papa los volvió a atacar y casi los destruye a todos. Casi. Se intervinieron las naciones protestantes y dijeron de que si no paraba la destrucción de los valdenses, iban a atacar al Vaticano. Así que ahí paró el Papa. Si no, los habría destruido a todos. Y tristemente, eventualmente, con el movimiento ecuménico, ellos perdieron su carácter y se sometieron y se volvieron ahora parte del sistema de la prostituta. Pero tuvieron una fe fiel, una fe maravillosa. ¿Cuántos murieron por la predicación del evangelio? Miles, cientos de miles de ellos. ¿Cuántos jóvenes eran enviados a predicar el evangelio? Se los entrenaba en las montañas, y luego, para que pudieran llegar a ser pastores, ellos tenían que ir a trabajar como misioneros a los valles, y eso significaba que muchos de ellos no iban a volver. Se sabían grandes porciones de la Biblia de memoria. Tejían en sus abrigos, tejían ellos las hojas de las Sagradas Escrituras, porciones de los evangelios, y los enviaban como colportores, pero a vender cosas como joyas, y iban ellos vendiendo. Eran altamente preparados, pero vivían una vida muy modesta. Y a los que sobrevivían, volvían ellos, los hacían pastores. Imagínense la fidelidad de aquellos hombres que lo habían arriesgado todo por predicar el evangelio. Y a los que tenían capacidades intelectuales poderosas los enviaban entonces a las universidades, pero no con el propósito de ganar un título, sino que con el propósito de predicar el evangelio entre las universidades y los profesores. Y ellos fueron los que influenciaron a John Hus y a Wycliffe y a otros grandes reformadores. Fueron ellos los que llevaron el evangelio. Entonces,
nosotros le debemos mucho, mucho. Ellos son la mujer en el desierto. Muy bien, versículo 20. Pero hay un crecimiento de la verdad. Claro, porque a medida uno se va acercando a la reforma, el Señor fue derramando más luz, más luz, más luz. Por mucho tiempo en Europa no tenían la Biblia en su propio idioma, la tenían la Vulgata Latina, que era la traducción de Jerónimo. Y era una traducción corrompida porque reflejaba las doctrinas católicas. Entonces, el primero que tradujo la Biblia al inglés fue Wycliffe, pero la tradujo de la Vulgata Latina. Y luego la primera traducción que se hace desde el griego y el hebreo es a Lutero al alemán. Fue el golpe más duro al papado, que se publicara la Biblia en alemán. Luego vinieron un montón de otras publicaciones en distintos idiomas en Europa, hasta que en el año 1600 y tanto se publicó la Biblia en inglés, y de ahí vienen las Biblias en españoles, porque las primeras traducciones fueron hechas desde la Biblia en inglés. Muy bien, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién es esta mujer Jezabel? Esta es la mujer en el Antiguo Testamento que se casó con el rey Acab. Esta es la historia del casamiento de Acab con Jezabel. Fue la época más oscura de la historia de las 10 tribus. Y entonces aquí tenemos que Jezabel era una sacerdotisa y era bruja también, practicaba el ocultismo del culto de Baal. Y ella se casó con Acab y trajo aquel culto de Baal a Israel. Y ahí es donde se levanta el profeta Elías. Eventualmente Jezabel fue juzgada y murió, fue destruida por Jehú y fue comida por perros, si se acuerdan la historia. Entonces, Dios compara esta época de la historia, Jesús compara esta época de la historia de la iglesia con el reinado de Jezabel. Es una prostituta, sacerdotisa del culto del sol, y es una bruja. Entonces, practica el ocultismo, y vemos en la descripción de Babilonia, si venimos al capítulo 17, y dice que fornica con los reyes. Claro, esta mujer era una relación ilícita, no debió haberse casado Acab con esta mujer. Entonces aquí hay una relación ilícita que se forma entre la iglesia y los poderes políticos, porque la iglesia no tiene el poder del Espíritu Santo, entonces usa el poder civil para enforzar sus dogmas y gobernar sobre las conciencias del mundo. En el capítulo 17 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia de la gran ramera, en la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz. Ahí ella está vestida como sacerdote. Tiene los colores, el oro y las piedras que usaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ella está vestida con ese atavío. Ella se cree sacerdotisa. Es interesante que es Babilonia que toma el papel que Dios le ha dado tan solo al hombre, porque en el Antiguo Testamento los hombres eran sacerdotes tan solo. No se le permitía a las mujeres ser sacerdotisas en Israel,
Y aquí en el Nuevo Testamento vemos a la mujer tomando aquel papel. Y es interesante, ¿no?, de que nos muestra esto en el tiempo del fin. Es una de las abominaciones de Babilonia, en la confusión de los géneros. En el capítulo 18, en el versículo 23, se nos muestra que es bruja. Dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Entonces es una bruja, es una prostituta, es una sacerdotisa, y el propósito de ella es embriagar a las naciones con su vino, que son sus abominaciones. El propósito del vino es confundir a las naciones para que no puedan discernir entre el bien y el mal, la verdad y el error. Entonces, aquí vemos el principio o el establecimiento de este sistema llamado Babilonia, el papado medieval. El papado medieval. Aquí está en su cúspide. En su cúspide. Llega al momento más alto de su poder. ¿Cómo se llama? El reinado del papado medieval. Se llama profetisa. Tiene poder de ver el futuro. La Iglesia Católica, dice la hermana de White, que claro, tiene poder de planear el futuro. Imagínense que ellos han planeado la destrucción del protestantismo. Lo planearon en lo que se llamaron las reuniones de Trento, donde por más de 15 años se juntaron a planear ellos el plan maestro para destruir al protestantismo. Y luego lo siguieron por cientos de años y destruyeron al protestantismo. La Iglesia Adventista es la única iglesia protestante que queda por mensaje. Y tristemente ahora tenemos el hocico callado. No estamos ladrando cuando debiéramos ladrar. Entonces, es profetiza. Y este sistema, ¿se acuerdan ustedes que en el tiempo del fin, el profeta del tiempo del fin es la Iglesia Adventista? Es un movimiento profético. Entonces aquí vemos que Satanás también tiene un movimiento profético. La Gran Babilonia, que tiene un mensaje profético, tiene un mensaje de 3 ángeles, tiene un mensaje de salud, tiene lo mismo que Dios le ha dado a su pueblo, pero ellos lo tienen. Tiene una ley falsa, un día de descanso falso, un Dios falso, un mensaje de los 3 ángeles falso. Todo lo tiene falsificado. Todo lo que Dios le da a su pueblo. Y todo aquello comienza en la Edad Media. Muy bien, Jezabel, la gran prostituta cristiana. El catolicismo. Luego se une la Iglesia Ortodoxa. Se une también, hubo una gran separación entre la Iglesia del Este y la del Oeste, la Iglesia cristiana. Se separaron por la manera de cuándo se debiera celebrar ¿cómo se llama? La Pascua. Hubo una ruptura y también la Iglesia Ortodoxa ¿cómo se llama? Se corrompió, pero no al nivel de la Iglesia Católica. Versículo 21. Aquí también, perdón, dice: seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuáles son las cosas sacrificadas a los ídolos aquí? Y la fornicación. Bueno, la fornicación es el abandono de nuestra fidelidad a Dios, el abandono de las verdades que Dios le ha dado a su pueblo para seguir falsedades. Esa es una de las formas de fornicación. La otra fornicación es el abandono de depender en el poder del Espíritu Santo para depender en el brazo político, en el brazo de los reyes de la tierra. Ese es otro tipo de fornicación. Y las cosas sacrificadas a los ídolos, bueno, aquí muestra, ¿no?, de que el catolicismo, el cristianismo medieval es un sistema apóstata, es un sistema idólatra. Y cuando uno se da cuenta, el catolicismo está basado profundamente en la idolatría. Se adora estatuas, imágenes, se adora a la Virgen, a los santos, a los llamados apóstoles. Se postran delante de hombres. Cuando el Papa viene a un lugar, se postran, se le besa, se lo llama el Santo Padre. Se ora a los muertos.
Entonces es un sistema altamente idolátrico. La misa es idolatría. La hostia se adora como Dios. El Dios del catolicismo. Bueno, el catolicismo tiene varios dioses. El papado es uno y la hostia es el otro gran Dios del catolicismo. Se lo venera, se lo adora. En las noches que hay vigilia, se pone la hostia en una cajita, no me acuerdo el nombre de la cajita, a lo mejor ustedes se acuerdan que tiene la forma del sol, y adentro se pone la hostia, y los creyentes le cantan, le oran, se postran ante ella. Entonces ese es uno de los dioses del catolicismo. El catolicismo es politeísta, no es monoteísta. Ellos dicen ser monoteístas, pero no son monoteístas. Son politeístas porque tienen varios dioses. Lo que tú adoras lo consideras Dios. Así que los santos son vistos como dioses porque son adorados. Se les ora a ellos. Entonces son Dios. Le confiesan sus pecados al sacerdote. El sacerdote entonces tiene poder divino. ¿Por qué? Porque al sacerdote se le ha conferido el poder de traer a Cristo del cielo a la tierra cuando él ora sobre la hostia. Entonces el sacerdote es Dios porque tiene el poder de nuevamente encarnar a Cristo. Cuando el único que pudo encarnar a Cristo era el Espíritu Santo, ¿no? Fue obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno estudia la teología católica es una teología idólatra. No es cristianismo. No es cristianismo. Cuando uno le saca un poquito el polvito al catolicismo, que ellos parecieran ser cristianos, bueno, no estamos hablando de los miembros aquí, estamos hablando del sistema. El sistema es satánico. Satánico, aquí es definido abiertamente. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El último llamado que Dios le hizo a la Iglesia Católica fue la Reforma Protestante. Y no se arrepintió, por lo tanto ahora es un sistema que no puede ser reformado. Es un sistema que no tiene arrepentimiento. Ya Dios no está interesado en tratar de rescatar al catolicismo. Dios está interesado en rescatar a los católicos. Muy bien, versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y aquí está la historia de la Edad Media. Cuando uno lee la historia de la Edad Media, del dolor, de la enfermedad en Europa, de las guerras peleadas, la Edad Media fue una edad oscura en todo sentido de palabra. Y aquí está la predicción de aquello. Dios retira su bendición y permite calamidades, enfermedades, guerra, los turcos que atacan, guerra entre ellos mismos. ¿Por qué? Por producto de esta mujer, de Jezabel. Y aquí yo pienso que nosotros tenemos lecciones que aprender. Cuando la bendición, queridos hermanos, en nuestra vida desaparece. Cuando parece que todo está yendo mal y ¿cómo se llama? El Señor permite que venga dolor, que venga problemas. Hemos de investigarnos la vida. Puede que el Señor lo esté permitiendo porque hay cosas escondidas en nuestro corazón y nosotros no nos damos cuenta. Y entonces estamos enceguecidos. Y si vamos por ese camino, nos vamos a perder. Entonces el Señor, si no nos puede despertar de otra manera, el Señor entonces permite el dolor. Se fijan que el Señor la llama al arrepentimiento. ¿Cómo la llama al arrepentimiento? A través de ¿cómo se llama? De la predicación de la palabra. Dios usó, llamó, envió miembros, hijos fieles a predicar. Deben haber habido sacerdotes fieles, a líderes fieles que el Señor llamó y que predicaran, pero fueron rechazados hasta que la iglesia quedó en completa oscuridad. Y entonces ahora el Señor permite calamidad. El Señor remueve su mano para ver si se despierta. Es el último esfuerzo de Dios para despertar a su iglesia, para despertar a sus hijos. El despertarnos, llamarnos. Dios no castiga simplemente por castigar. Dios castiga para despertarnos, abrir nuestros ojos, a permitir que veamos nuestro pecado, o
al final, bueno, cuando ya va más allá y el ser humano ha cruzado la línea del perdón, Dios castiga entonces por destrucción, para que el que ha cruzado la línea no siga dañando a otros. Muy bien. Versículo 23, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Este es un mensaje solemne, la realidad de que Dios escudriña el corazón y que Él nos dará de acuerdo a nuestras obras. Esto es un llamado al arrepentimiento, porque tú y yo, ninguno de nosotros tenemos obras dignas del Señor. Si llegamos nosotros al juicio y hemos de confrontar el juicio por nuestras propias obras, nos vamos a perder. Entonces, Dios escudriña el corazón. Él te conoce tal cual eres. Él me conoce a mí tal cual yo soy. No le podemos engañar a Él. No podemos poner a Dios, no le podemos presentar una máscara porque Él conoce. Entonces el llamado es al arrepentimiento, el llamado es a ser humildes ante Dios y aferrarnos a lo que Él nos ha ofrecido para nuestra salvación. Antes que el hombre pueda ser salvo, el hombre debe llegar al punto donde él reconoce que él no puede salvarse a sí mismo. Entonces, si nosotros hemos de cursar por el juicio confiadamente, hemos de confiar en las obras de Cristo, no en nuestras obras. Y la vida de Cristo ha de llegar a ser nuestra vida a través de la justicia imputada e impartida. Hemos de confiar en la justicia de Cristo, no nuestra justicia. Hemos de arrepentirnos por nuestra vida, hemos de permitir que el Señor haga una obra profunda de investigación del corazón y que saque todos los trapos al aire, como decimos. Y que podamos presentárselos, humillarnos ante Él, pedir perdón y tomarnos de la justicia de Jesús. Dios no puede ignorar el pecado que no ha sido confesado y no nos hemos apartado de ello. Dice que un pecado del cual no nos hemos arrepentido y abandonado, dice la hermana White, tiene el poder de neutralizar todo el poder del evangelio en la vida. Un pecado, no importa, no tiene que ser un pecado grande, un pecado chiquito. Y vivimos en un contexto en el cual el pecado se excusa, hermanos, en el cual el pecado se palmotea en la espalda. Lo malo se considera bueno, incluso dentro de la iglesia. Y hemos de tener mucho cuidado de ser complacientes con yo no te estoy hablando de andar investigando el pecado de tu hermano. Debemos buscar la viga que está en nuestro propio ojo antes de la paja del hermano que está en el ojo ajeno. La viga en nuestro propio ojo ha de ser sacada primero. Y ahí vamos a estar tan ocupados que no vamos a tener ni tiempo de andarle investigando la vida a los hermanos. El que anda preocupado de la vida de los demás es porque él mismo está escondiendo cosas. El que apunta con un dedo tiene 4 dedos apuntándolo de vuelta. Entonces, hemos de ser celosos con mi vida y ayudar y orar por aquel hermano que está, como se llama, batallando con sus propias debilidades. Pero no hay que excusar el pecado. Hace un tiempo atrás visitaba a un hermano de iglesia y la esposa durante comemos le dice, sí, pero mi hermano, a mi esposo le encantan las películas. Y un hombre que le encanta estudiar la verdad, participa en todas las reuniones. Entonces el pobre se puso rojo, ¿no? Se puso rojo, que nadie sabía que le encantaban las películas violentas y todo. Entonces trató de comenzar a dar excusas. Entonces no es necesario dar excusas. Cuando nosotros sabemos que tenemos una debilidad, no la excusemos. Vamos ante el Señor y dejémosla a sus pies, confesemos, arrepintamos y pidamos. Y si no vemos lo malo, sabemos que es malo, pero nosotros no vemos que es malo, entonces hay que pedirle a Dios que ponga en nuestro corazón para que veamos como Él ve y odiemos el pecado. Porque si no, va a pasar igual que le pasó
al cristianismo que se volvió catolicismo. Exactamente. Vamos a parecer ser cristianos, vamos a tener una capita, un polvito que nos hace ser cristianos, pero por dentro somos paganos. Amamos el mundo, hay idolatría, tenemos otros dioses, rompemos el sábado y rompemos la ley de Dios, nos creemos nosotros mismos dioses, pero nos creemos aún cristianos, pues. Eso es el catolicismo. Y hay muchos adventistas católicos. Muchos. Se creen papa en la casa. Si la esposa no hace lo que él dice o el esposo no hace lo que ella dice, ¡uy! Arde Troya, como dicen. Si los hijos no caminan de acuerdo a lo que el papá dice, a patadas hay que agarrarlos. Ese es el papa, pues. Ese es el espíritu satánico, no es el espíritu de Dios. Entonces se muestra en eso, que ahí estamos presentando una imagen que no somos. Como mi mamá le decía a mi papá, tú sos ángel en la iglesia, demonio en la casa. Y es verdad, no podemos tener dos imágenes. O somos cristianos o no somos. Es simplemente, si la vida interior no está gobernada por Cristo, no somos cristianos. No importa lo que hagamos, no importa cuán celoso seas, no importa cuánta como formalismo te cubras y trates de manifestar que eres cristiano. Si la vida interior no está gobernada por Cristo, no eres cristiano. Simple. Entonces, el cristianismo demanda una muerte al yo, una entrega total a Cristo, una muerte absoluta a mí para que Cristo gobierne en el alma. Ese es el verdadero cristianismo. Entonces la vida es como la vida del remanente en Tiatira. La vida está llena de amor, de fe, de buenas obras, de servicio. Esa es la vida del cristiano. Tiatira, la Jezabel se cubre como cristiana y parece, y tiene cultos religiosos maravillosos y cantan los coros y hacen cosas increíbles, pero los sacerdotes andan abusando a los niños, hay terrible corrupción, se gobierna con el puño duro, el que no cree en mí, en ese tiempo se los mataba, ahora los echamos, los perseguimos. Ese es el espíritu de Babilonia. Y tristemente la iglesia adventista no es Babilonia, ni nunca va a llegar a ser Babilonia, pero muchos gobiernan y viven dentro de la iglesia como que fuera Babilonia. Muchos pastores se creen como que fueran sacerdotes. Si tú no aceptas lo que ellos dicen, se enojan. Y algunas asociaciones, si una iglesia no marcha de acuerdo a lo que ellos dicen, ¡pum!, los sacan a todos volando. Eso es el espíritu de Babilonia, ese no es el espíritu de Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado de caminar haciéndonos pasar por cristianos, pero por dentro somos lobos rapaces. Es un mensaje duro, pero debemos hablarlo, hermanos. Porque si seguimos engañados, vamos a estar como aquella gente que cuando Cristo venga le dicen, Señor, Señor. Y el Señor le dice, yo a ustedes nunca los conocí. Nunca los vi, nunca me he encontrado con ustedes. ¿Por qué? Porque eran cristianos por fuera. Ellos creían que eran cristianos porque predicaban y hacían milagros y profetizaban. No. Si lo que nos hace cristiano es Cristo en el alma. Eso es el conocer a Cristo. El que Cristo more en el corazón. Una forma de cristianismo no es cristianismo. Una forma de cristianismo sin Cristo es un engaño. Muy bien. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esa doctrina? ¿Cuál era la doctrina? Bueno, la doctrina pagana, ¿no? La doctrina de Jezabel. Y no han conocido, miren lo que dicen ahora, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Ellos llaman, así que Jezabel sabía lo que ella estaba haciendo, que ella estaba inundada en las profundidades de Satanás. Ellos llamaban. El catolicismo sabe, hermanos, lo que es. No los miembros, los líderes. Están en cama no tan solo con seres humanos. Es un sistema satánico. Totalmente. Miren lo que el Apocalipsis capítulo 13 nos muestra.
Es por eso que con amor hemos de acercarnos a nuestros amigos y hermanos católicos y compartir nuestras verdades con ellos. No les des con la Biblia en la cabeza y les estés constantemente diciendo y criticando lo que oran a la Virgen, que hacen esto. No, 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 no. Gánales el corazón. Hazte amigos, que ellos te amen, que ellos te pregunten por tu fe. Y luego comienza a compartir no el bistoco de la fe, sino que la leche de la fe. Porque los chilenos, es decir, los adventistas somos buenos para dar, estamos hablando, viste, de gluten, ¿no? Le damos el gluten a los católicos, se lo metemos por la boca para adentro, y ¿quién? Los pobres ¿cómo es que llamamos en Chile cuando uno cuando se enferman del estómago y no pueden comer más, ¿no? Se quedan, ¿no? ¿Cómo? Se empachan, se empacharon con el mensaje los pobres. Claro, sí, es que la obra del evangelio, de compartir, es un arte. Y el arte es ganarle el corazón a la persona. No tan solo compartir teoría, hay que hacerse amigos, hay que ayudarlos, hay que estar al lado de ellos, puede tomar años, no importa. Pero cuando el corazón sea abierto y esté listo y ellos comiencen a hacer preguntas, entonces le comienzas a dar. Cuando éramos chiquitos nosotros, una gatita que teníamos, nos estábamos cambiando de casa, íbamos en un camión y esta gata agarró uno de sus gatitos y saltó y dejó otra gatita huerfanita, que teníamos dos gatitos. Mi mamá siempre le dejaba dos gatitos a los gatos y se llamaba Minina. Y mi hermana tomó a la menina y ella le daba con un gotario lechecita dentro de la boca. Y creció a ser una gata linda y amaba a mi hermana como que fuera su mamá. Entonces, de la misma manera nosotros, mi hermana no trató de darle pollo al gatito cuando era chiquitito, se habría muerto, pero le dio lechecitas. Lo mismo cuando trabajamos con la gente. A los hermanos católicos no les vayas a decir el primer día que el Papa es la bestia. Te van a odiar. Pero si te acercas y los amas y los ayudas y te haces amigos, sales con ellos, los invitas a comer a la casa, hasta que ellos te amen y luego te comiencen a hacer preguntas de la verdad, oras por ellos, le dice que estás orando, y si ellos te dicen, oh, yo estoy orando a la Virgen o a los santos, no le digas, es que no sé, óralos a la Virgen y a los santos. No, cállate por un tiempo, cállate, hasta que el corazón esté preparado, dales lechecita primero. Y luego va a llegar el tiempo que le vas a dar el gluten, el pedazo de gluten, le vas a dar el libro El conflicto de los siglos, pero ya van a estar listos, pues, ya van a estar listos. Muy bien. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3, el Dios de Babilonia, el Dios que está más allá de los otros dioses, es Satanás. Capítulo 12 nos presenta al dragón. Mire, dice... Capítulo 12, versículo 3, dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Quién es este dragón? Satanás. ¿Se fijan cómo se ve? Tiene, miren, 7 cabezas. Dice, es escarlata, es un dragón rojo. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas diademas. Miren, vengan ahora, vengan a ver cómo la bestia del mar se ve. Dice, en el capítulo 13, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos diademas. Así que la bestia del mar, cuando tú la ves, ¿a quién estás viendo? Estás viendo al dragón. Y en el capítulo 17, se nos da el color de aquella bestia que sale del mar. Dice, versículo 3, y me llevó al espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Así que la bestia tiene el mismo color, tiene el mismo número de cabezas, tiene el mismo número de cuernos y tiene, ¿cómo se llama? Tiene también diademas. Entonces, la bestia se parece al dragón. Y cuando nosotros estudiamos el capítulo 13,
encontramos que en el capítulo 13 se forma una falsa Trinidad. Eso se los he mostrado a ustedes. Cuando lleguemos ahí lo vamos a estudiar más en detalle. La bestia que sube del mar es el catolicismo, el papado. Y es el anticristo. Satanás o el dragón toma el lugar del Padre, de Dios el Padre. Y en la Biblia, a Dios el Padre se lo llama el Dios de Jesús. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el Dios del papado es ¿quién? Satanás. Satanás. Así que el verdadero Dios del catolicismo es Satanás. Triste, hermanos, porque hay millones, billones de seres humanos engañados bajo este. Es el más grande engaño alguna vez inventado en este mundo. Uy, ya se nos pasó la hora casi. Vámonos de vuelta al capítulo 3 porque quiero terminar Tiatira. Las profundidades de Satanás. En los concilios católicos, Satanás juega un papel muy, muy, muy directo. Muy directo. Pero debemos recordar de que Dios tiene un gran pueblo aún allá. Un gran pueblo. Muy bien. Dice el versículo 24. Al fin del versículo 24, no os impondré otra carga. Qué maravilloso que Dios obra con nosotros de acuerdo a la luz que tenemos. Dios no demanda que el católico, Dios no demanda lo mismo del católico que lo que él pide del adventista, porque la luz es distinta. Cuando en este periodo de oscuranticismo la iglesia tenía luz, pero tenía poquita luz, Dios no le impone más cargas. Dios obra de acuerdo a la luz que nosotros tenemos y juzga de acuerdo a aquella luz. La luz que Dios derrama, su verdad es la base del juicio. Y de acuerdo al conocimiento de aquella verdad, Dios juzga. Es por eso que Dios no puede juzgar a un musulmán de la misma manera que juzga a un adventista. Dios juzga a cada individuo de acuerdo al conocimiento que ellos tuvieron y cómo obraron de acuerdo a aquel conocimiento. Hay musulmanes, hay budistas, hay hinduistas que con el poquito de luz que ellos tienen obran y viven de acuerdo a aquella luz. Y al seguir la luz, ellos siguen a Cristo ignorantemente. Entonces ellos son justos ante Dios porque la justicia de Cristo los cubre, porque están siguiendo a Cristo de acuerdo a la luz que tienen, ¿vieron? Entonces Dios obra de acuerdo en cuanto a al desarrollo del plan de la redención. Dios va derramando más y más y más luz, entonces nos va haciendo responsable por la luz que Él va poniendo en nuestro camino y Él espera que la vida sea transformada y desarrollada de acuerdo a aquella luz. Entonces la iglesia adventista, que tenemos muchísima luz, no hay otro pueblo en la historia de este mundo que haya tenido tanta luz como nosotros. Entonces somos muy responsables, muy responsables. Es un gran privilegio ser adventista, pero una gran responsabilidad. Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces lo que tenemos no hemos de perderlo, hermanos. Satanás está constantemente tratando de sacarnos verdades porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando nosotros tenemos verdades es libertad, el conocimiento es libertad, el conocimiento de la verdad. Pero si abandonamos aquella verdad, entonces volvemos a caer en esclavitud y oscuranticismo. Entonces hemos de retener, y cuando retenemos la verdad, ¿qué hace Dios? Dios revela más verdad. Revela más verdad. Esa es la manera en que crecemos en verdad. Es retener, vivir aquello que tenemos para que Dios nos dé más. Y esa es la manera que la verdad ha ido creciendo a través de las edades. Retener, no hemos de permitir que pastores, líderes, profesores, científicos nos saquen los fundamentos que Dios nos ha dado como pueblo. Hemos de luchar por aquellas cosas. Como Éfeso luchaba por la verdad y fue triunfante porque era fiel a la verdad. Nosotros hemos de hacer lo mismo, hermanos.
Muy bien, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces aquí viene esta invitación a vencer. ¿Y qué significa vencer aquí? El guardar las obras hasta el fin, el retener lo que se tiene hasta el fin. Para nosotros como adventistas, quiere decir que la luz que Dios nos ha dado hemos de retenerla, hemos de luchar por ella, no hemos de permitir que nadie la saque, porque eso es lo que nos permite triunfar. Y a los que triunfen, Dios los va a dar autoridades sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, tendrán la misma autoridad de Cristo. Cristo les confiere su autoridad, les confiere su reino. Miren el libro de Daniel capítulo 7, cuando el reino es recibido por Jesús. Dice en el capítulo 7 de Daniel, que este es el capítulo que nos lleva hasta el juicio, dice el versículo 22, dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Perdón, no era el que yo quería leer todavía. Versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Así que Cristo recibe el reino al fin del juicio. Pero mire, dice en el versículo 22 que son los santos los que recibieron el reino. Y el versículo 26 y 27, pero se sentará el juez y le quitará su dominio, hablando del papado, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Así que Cristo recibe el reino, pero Cristo confiere su reino a sus santos y van a gobernar con su mismo poder, con el poder de Cristo. Ellos van a hacer obra de juicio. Son los santos los que juzgan durante el milenio. Son los santos los que van a distribuir la paga del pecado durante el milenio. Versículo 28 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Ese era el nombre que llevaba Lucifer. La estrella de la mañana, el Helel. La palabra Lucifer literalmente viene del hebreo que se llama Helel, que es la estrella de la mañana. Entonces, ¿qué es eso? Ese nombre reflejaba la gloria de Cristo en él, de su creador. Entonces, la estrella de la mañana realmente es Jesús. Así que, ¿qué se dará al que es victorioso, al que retiene lo que él tiene hasta el fin? Se le da a Cristo, se le da su justicia, su gloria. Entonces, ¿será que nosotros vamos a tomar el lugar de aquellos que cayeron? ¿Que nosotros vamos a reemplazar a aquel ángel caído y a todos aquellos que le siguieron? Claro, pues ahí está un indicio. Nosotros vamos a llegar a ser la estrella de la mañana en el cielo. Qué maravilloso, ¿no? Qué privilegio para los que son fieles. El último versículo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La invitación. Nunca hay fuerza en el reino de Dios. No se fuerza la razón ni la conciencia. Se invita a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, que es el verdadero Espíritu de Cristo. Muy bien, con esto llegamos al fin de la Edad Media. Ahora comienza el próximo, vamos a ver Sardis, que es la iglesia de la Reforma. Una iglesia que parecía estar viva, pero estaba muerta. Qué interesante, ¿no?